movidos por el Espíritu Santo para vivir y amar mejor. Esto es Aprender Haciendo. Un programa de desarrollo humano con entrevistas y reflexiones católicas para Radio San Juan Diego. Sintonízalo todos los martes a las 10 de la mañana por Facebook Live Diócesis de Cuautitlán. También por www.diocesisdecuautitlán.org.mx. Queridos amigos de Radio San Juan Diego, es un gusto estar en este programa Aprender Haciendo, y el día de hoy, por la gracia de Dios y dejándonos sorprender por este tiempo de Pascua, Él que es luz y que nos ilumina, nos ha concedido tener un programa totalmente diferente, completamente espontáneo y muy hermoso. Por una u otra circunstancia teníamos ya todo planeado a nuestra manera, y ¿qué creen? Que Dios dijo, no va a ser así, tenemos una sorpresa, y hoy por primera vez tenemos un público que nos está acompañando en este programa y con el cual vamos a ir interactuando. Ellos son la mayor parte de los invitados son de Catedral, todos de la Diócesis de Cuautitlán, y también saludamos con gusto a los que nos siguen y nos escuchan en la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Pues hoy nuestro invitado especial es Iván. Iván, él nos va a compartir el tema del día de hoy. Saben que hemos llevado una secuencia de programas de desarrollo humano, y no podía faltar la parte espiritual. Así que hemos invitado a Iván a que nos hable cómo la espiritualidad nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Y sin más preámbulo, pues le damos la bienvenida a Iván y a todo nuestro público que ya irá interactuando. Verán qué hermoso programa. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Nancy, y gracias sobre todo a estos medios que nos permiten acercarnos aún más en este tiempo, pues aún de pandemia, pero también es un tiempo de reflexión. Y gracias a Dios que también estamos en un tiempo litúrgico que es el de la Pascua, en este paso, en este camino hacia la luz. Y qué mejor que hablar sobre un tema que es crucial, que algunas veces han dicho muchos autores, algunas personas han hablado sobre la interioridad. Y para muchos pudiera ser como que es un tema novedoso, es un tema realmente que está en boga, pero no. Hablar de la interioridad es un tema que ya es muy antiguo, pero que a veces no se comprende realmente de la misma manera, ¿no? Entonces tenemos que ahondar en la profundidad de la interioridad, ¿no? Que es partícipe de la dimensión de las personas, partícipe de ese encuentro. Les pedimos igual a ustedes que en casita vayan sobre todo a través de esta charla, pues encontrando algunos signos, algunos puntos que les van a ayudar para crecer y madurar en la fe. También les pedimos a los que están aquí en Zoom, pues que en estos momentos apaguen sus micrófonos para que podamos escuchar bien, y sobre todo en el momento que podamos nosotros interactuar, pues abrimos nuestros micrófonos. ¿Qué les parece? Bueno, pues ya comenzando con el tema, que es un tema bastante interesante. La interioridad es objeto de preocupación para cada uno, y sobre todo en el marco disciplinar de la pedagogía, de la psicología, de la misma antropología teológica, es garantizar sobre todo la integridad de la persona, ¿no? En todas sus dimensiones. Nosotros sabemos que la persona tiene dimensiones, tiene potencialidades, tiene capacidades en las que nosotros podemos dar el máximo fruto, ¿no? Cabe aclarar que si nosotros queremos aproximarnos al tema sobre la interioridad, necesitamos en primer ángulo tener el otro subtema, es la exterioridad, aquel que la acompaña. Son dos dimensiones tan completas, son dos dimensiones que tan conexas, y hasta puedo decir que son indisociables. ¿Por qué? Porque van acompañadas. Para podernos aproximar entonces a la interioridad es necesario hablar de la exterioridad, ¿no? Es una vía, es un camino para ahondar hacia Dios, ¿no? En la exterioridad, nosotros podemos, si hacemos una historia realmente de la exterioridad, muchos filósofos en la filosofía occidental han hablado sobre la exterioridad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Santa Teresa de Ávila, que habla, por ejemplo, del castillo interior del alma y la exterioridad del mismo alma, ¿no? La misma cultura occidental habla del homo interior y el homo exterior,
el hombre que es por fuera y el hombre que es por dentro. Pierre Teilhard de Chardin, uno de nuestros autores preferidos de la espiritualidad, también habla como una clave, una herramienta para poder tener un conocimiento más auténtico de nosotros. Edith Stein habla, por ejemplo, de la dimensión interior, de la dimensión exterior, ¿no? María Zambrano, también una gran escritora, nos habla acerca del adentro y el hacia afuera de la persona. Entonces podemos decir que la interioridad y la exterioridad, muchos autores ya la han abordado, pero pocas veces realmente tenemos esa visión integral de ellas. Si nosotros podemos ver, la exterioridad es lo que más podemos tener y palpar a simple vista, ¿no? ¿Por qué? Porque es una dimensión tangible, visible, perceptible por los 5 sentidos, ¿no? A través de esos los sentidos nosotros podemos ver la corporeidad, la indumentaria de cada uno de nosotros, apreciar el olor, la voz, la representación de alguien que se me acerca, ¿no? De alguien que pesa, ¿no? Que se cuantifica, que mide, ¿no? ¿Por qué? Porque lo podemos nosotros apreciar y gracias a Dios tenemos los 5 sentidos que nos abren a poder tener una comprensión del otro de manera externa. Por ejemplo, cuando tú estás conociendo a alguien, ¿qué pasa? Entonces tú vas desvelando en esa persona el camino de la exterioridad de él. ¿Por qué? Porque dices, esa persona como que me está inspirando algo, como que es muy alegre, esa persona como que percibo algo de ella, ¿no? Y entonces ya estás, por ejemplo, ubicándote su rol, su ubicación, su función dentro de una sociedad, de un mismo ambiente. Por ejemplo, nosotros aquí estamos, los que estamos aquí reunidos por el Zoom, pues somos personas que de algunos grupos parroquiales, somos personas que realmente nos hemos acercado a Dios, algunas otras no, algunas hemos venido por alguna invitación. Y entonces estamos abriéndonos a los demás, y entonces estamos conociéndonos, ¿no? Ahora con esto de las nuevas tecnologías y el Zoom, nosotros podemos apreciar, ¿no? Yo puedo ver algunas caritas por ahí, a Maribel, a Patti, etcétera, que están, por ejemplo, pues muy alegres, ¿no? Entonces eso me habla algo de ellas, ¿no? Es una persona alegre, ¿no? Entonces, de entrada yo digo, es una persona alegre, ¿no? Aunque a veces esas premisas que yo puedo tener no pueden ser las mejores. ¿Por qué? Porque me puedes mostrar una cara de alegría cuando en el interior estás viviendo una tristeza, ¿no? Y entonces, a veces sí, podemos decir que el cuerpo es la ventana del interior, pero a veces no. ¿Por qué? Porque también nosotros, pues, llegamos a ser personas que, pues, cada una tiene su manera de ser y sobre todo su misma personalidad, su carácter, su temperamento, ¿no? Todas estas cosas. Y entonces para poder nosotros llegar mejor a comprender a la persona y no solo a través de la simple persuasión, podemos llegar hasta a una pedagogía de la exterioridad, ¿no? Una pedagogía de la exterioridad que te habla sobre el poder apreciar al otro a través de ¿qué? De ver al otro como un santuario del Espíritu Santo. Muchos han hablado sobre el santuario del Espíritu Santo, ¿no? Filósofos, ¿no? Sobre la dualidad cuerpo-alma, etcétera, ¿no? Algunos hablan, por ejemplo, Platón, un filósofo, que nos hablaba de que el cuerpo es la cárcel del alma. Sin embargo, nosotros, en nuestra cultura, en nuestra religiosidad, en nuestras creencias, conocemos que el cuerpo no es templo del Espíritu Santo, ¿no? Atesora algo muy bello por dentro, ¿no? Entonces, si nosotros, imagínate, somos bellos por fuera, qué mejor es ser bellos por dentro, ¿no? Y entonces tenemos una gran labor, ¿no? Porque si tenemos un cuerpo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un dominio de él, tenemos que nutrirlo, que tenemos que darnos una educación sexuada, responsable, sobre todo también que podamos nosotros llegar a conocernos a nosotros mismos, a veces nuestros alcances, a veces aquellos miedos, aquellas cosas que traemos, entonces se exteriorizan, entonces conocemos a nuestro cuerpo, ¿no? Si por ejemplo yo en estos momentos yo me siento en una situación límite, entonces pues yo voy a vibrar, yo voy a empezar a sudorar, etcétera. Entonces es algo que realmente el cuerpo me permite comprender mi interioridad y entonces la exteriorizo, ¿no? Pero
conocer a alguien no solamente es eso, es adentrarse, ¿no? Es un camino realmente enigmático. El conocer los centímetros de la persona, el conocer el cuidado de la persona. Entonces nosotros estamos muy, pero muy apegados a llegar al conocimiento del otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer por nosotros? Tenemos que alimentarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que comer, tenemos que ejercitarnos, tenemos que dormir. ¿Por qué? Porque es parte de la propia exterioridad, ¿no? Pero nosotros a veces en el mismo vaivén de la vida, tenemos un cuerpo, ¿no? Y a veces hasta lo embellecemos mucho más, pero el alma. Yo les pregunto a los que están aquí y que quiero que abran sus micrófonos, ¿cómo yo puedo llegar a cuidar, a nutrir y alimentar mi alma? ¿Cómo puedo yo complementar mi vida interior para que el cuerpo no sea hueco? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y nos quiera compartir? Nos dice Claudia Mejía en comentarios, con vida de sacramentos y oración. Exactamente, eso es un puente y es un medio, ¿no? Entonces, el poder nosotros comprender nuestra interioridad a través de ¿qué? A través de los mismos sacramentos, como signos sensibles y sobre todo que nos confieren la gracia, ya estando, por ejemplo, en una situación. Pero, ¿cómo podemos cuidarlo más? Es adentrándonos a nosotros mismos, es hacer un ejercicio de introspección, es realmente encontrándote contigo mismo, ¿no? Hay muchos eslogans donde hoy, por ejemplo, vemos que está muy marcada la cultura de la imagen, ¿no? Una cultura donde, por ejemplo, nos bombardean que si, por ejemplo, tú quieres tener el cuerpo perfecto, que si quieres tener el cabello perfecto, que si quieres tener la vida perfecta, tienes que comprar, tienes que hacer esto, etcétera, ¿no? Hasta nos dan como muchas recetas como para poder ser felices. Pero a pesar de ello, el hombre, en primera instancia, no solo busca la felicidad, porque la felicidad es estacional. La felicidad a veces viene en unos momentos de encuentro, a veces de diálogo, a veces vienen momentos que pues llegamos a trazar en nuestras propias vidas, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, el poder salir de una carrera, el poder encontrar el trabajo, mis primeras vacaciones que me puedo pagar yo mismo, algún premio que me den, por ejemplo, en el empleo que tengo, alguna satisfacción que me den mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces, son felicidades muy grandiosas, pero son estacionales, porque no te quedas así feliz y con la cara así perpetuamente de felicidad, ¿no? Entonces, van y vienen. Lo que nosotros debemos de comprender en este camino, antes de entrar en este mapa de la interioridad del ser humano, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos primero que encontrar la plenitud. Y ese tiene que ser el objetivo de cada uno de nosotros, encontrar la plenitud. Y la plenitud se encuentra cuando tú estás consciente, cuando tú en tu propia integridad, tu dignidad respetada sobre todo, y sobre todo cuando encuentras esa identidad que te caracteriza como persona única e irrepetible, entonces se te abre el panorama de muchas posibilidades y yo digo, yo soy único. Yo soy único, yo soy irrepetible, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que soy un ser realmente bendecido y un ser amado. Y entonces digo, no, exactamente, yo soy alguien. Y entonces ya decimos, yo soy alguien, y entonces al ser alguien, entonces yo tengo estas metas, tengo estos sueños, estos proyectos, etcétera. Y a pesar que, por ejemplo, ahorita esté yo trazando una crisis espiritual, esté pasando una crisis familiar, una crisis en el trabajo, etcétera, no me decaigo. ¿Por qué? Porque tengo buenos cimientos y digo, busco la plenitud, ¿no? Tal vez ahorita no estoy en la felicidad, pero estoy viviendo la plenitud. Y entonces, al vivir la plenitud, tú te despiertas y entonces dices, aquí estoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de
motivarnos a nosotros mismos es encontrar ese camino para poder ser mejores día con día. Como dice Santa Teresa, adentrarnos a nosotros y entonces encontrar las bellezas que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, yo les propongo, hay un autor español que se llama Federico Torreblanca. Es un autor muy padre, muy bueno, en donde él habla mucho sobre la interioridad y la exterioridad y tiene unas claves muy padres. Él habla sobre este mapa de la interioridad y que quisiera compartirles el día de hoy porque realmente este autor nos asemeja todo el camino del ser cristiano, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a captar lo oculto que existe en mi vida? ¿Cómo yo puedo llegar a ser inteligible esta cartografía humana? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, como dice Santa Teresa, estancias dentro del mismo castillo, tengo puertas, tengo luces, tengo abismos, etcétera. Entonces, tengo que hacer un mapa de mi propia existencia, ¿no? Hay un ejercicio muy padre que algunas veces se los he recomendado, que es hacer, por ejemplo, tu éxodo personal, ¿no? En los ejercicios espirituales ignacianos tiene mucho que ver esto, es hacer una recapitulación de tu propia vida y así, por ejemplo, ver las luces y las sombras, ¿no? Lo que es el espíritu del bien, el espíritu del mal, está, por ejemplo, la consolación, la desolación, etcétera, ¿no? En términos ignacianos. Pero en términos nosotros que podamos llegar a comprender es realmente interiorizar, es realmente decir, esta es mi historia de la salvación, este soy yo, este soy el que yo en este momento estoy. He pasado por algunas cosas, pero me siento bendecido porque Dios ha dado muchas en mi propia vida. Uh-huh. ¿Cuál Y es? ¿Nos puedes entonces, repetir, Iván, el nombre del autor? Federico, ¿qué? ¿Su apellido? Torreblanca. Ok. Torreblanca. Uh-huh. Y entonces, nosotros podemos llegar a conocernos a nosotros mismos en este mapa que él dice, ¿no? Captamos esta apreciación del sentido. Pero dice, antes de poder entrar en estas facetas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, tenemos que tener un mapa de la interioridad, ¿no? Y la interioridad tiene que ser un mapa donde hay 3 columnas, nos dice este autor. El primero es la palabra, ¿no? Nosotros llegamos a conocer al otro por la palabra, ¿no? Que, por ejemplo, esta persona es muy talentosa, por ejemplo, esta persona casi no habla, que, por ejemplo, esta persona expresa sus sensaciones, sus sentimientos, su modo de ser, es a través de la misma palabra. La palabra tiene que ver mucho con nosotros. Cómo nos conducimos, qué decimos, qué actuamos, qué pensamos, etcétera, ¿no? Y es un proceso porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una amistad, también nos guiamos por la palabra. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos dialogando con alguien, es con la misma palabra. Conocemos a veces también en esa misma diálogo, en esa conversación al otro. ¿Por qué? Porque nos está dando mucho. Y entonces nosotros podemos llegar a comprender, a aprender eso que tenemos dentro de la propia existencia. Y entonces estoy reconociendo al otro. La segunda columna es la gestualidad. Si tú, por ejemplo, eres una persona muy gestual, vas a hablar, vas a mover las manos, vas a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque es parte de tu propia existencia, ¿no? Es tu rostro, cómo puedes llegar a conocer, cómo puedes tener realmente esa mirada al horizonte, inclusive cómo puedes apreciar al otro. ¿Por qué? Porque eso habla mucho de ti, ¿no? Entonces, tú puedas tener esa gestualidad, esa manera de conducirte, manera, por ejemplo, de saberte interpretar, saber actuar en un momento o hecho determinado que te esté sucediendo. Y al final es la misma obra de la persona. Ya no solamente son los gestos, ya no solamente es lo que hable, la palabra, sino es la obra de la persona. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se expresa? ¿No? Que al pensar y al gestualizar, ¿qué nos está dando? ¿Qué obras estás haciendo? ¿Qué es lo que estás tú teniendo en mente en este momento? ¿No? Y entonces nos despertamos de este ámbito. Entonces esas 3 columnas son las primeras en las que la misma exterioridad funciona, pero no las podemos limitar a solamente estas 3 columnas. ¿Por qué? Porque entonces no podríamos llegar a conocer al otro. Uh-huh. En el acompañamiento humano espiritual, les comparto, es un diplomado que estoy llevando yo en la Universidad Pontificia de México. Entonces,
Uno de nuestros grandes doctores nos decía, nosotros somos sanadores heridos. Sanamos a muchas personas que quieren que las acompañemos, pero también estamos heridos. Porque a veces no solo con las mismas columnas podemos dar a conocer quiénes somos, sino tenemos que interiorizar a nosotros mismos. Y entonces, si nosotros tenemos ya una apreciación de Dios y ya hemos aventurado al camino del corazón, entonces es más fácil que tengas tú, porque es un don, el acompañamiento es un don. Y entonces es ese don que se da hacia los demás, ¿no? Entonces tenemos que sanar. Y el itinerario para el autodescubrimiento es lo que te va a permitir, es sanar. Primero que nada, en ese itinerario, y ahora sí vamos y arrancamos con lo que es el itinerario de la vida espiritual, podemos poner el autoconciencia. Una persona realmente que se pueda comprender desde sí misma. ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cuáles son sus capacidades? Inclusive en la primera, ¿por qué existo? ¿No? Y si, por ejemplo, nosotros, si realmente pusiéramos atención en esa palabra, ¿por qué existo? Muchas cosas tendrías, ¿no? Entonces, si dirías, ¿por qué existir? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me ha pasado esto? ¿Y por qué he tenido estas bendiciones? ¿Y por qué me...? Y entonces haces como quien dice una serie de cuestionamientos ontológicos porque dices, es que yo realmente soy un milagro. Porque en miles de posibilidades, y hablando, por ejemplo, de la biología, en muchos espermatozoides, tú eres el que ganaste, ¿no? Y entonces se insufló el espíritu y estás aquí. Y entonces ya desde ahí has ganado la carrera de la vida. Empieza tu vida. Y entonces es un proceso. Y entonces te identificas y dices, soy bendecido por Dios. Y tienes esta autoconciencia. Entonces, tú no eres la prolongación de los genes de tus padres. Eres alguien único. Eres un eslabón en la historia de la vida y en la historia de la salvación. No puedes ser alguien diferente. Eres único. Todos somos comunidad, pero somos unicidad también. Porque en esa unicidad también Dios se nos manifiesta. Pensamos, actuamos, ¿no? Entonces, estoy inscrito yo en el libro de la vida. Y en ese libro que yo, como vida, como aquel movimiento inmanente autoperfeccionante, quiero llegar a trascender. Entonces, primera instancia, autoconciencia. Realmente compréndete que eres una persona bendecida. Y muchas personas en este momento a veces ni se sienten en la primera faceta, bendecidas, porque no se abren a la autoconciencia. En el segundo es el autoconocimiento. Es intentar conocer quién soy yo, ¿no? Entonces, primero existo, ¿no? Así como decía René Descartes, ¿no? Existo, pienso, luego existo, luego pienso, pero después hicieron muchas interpretaciones de esto, pero ahora yo existo, ¿no? Entonces, me conozco en mis limitaciones, conozco mis debilidades, mis fortalezas, ¿no? Mis limitaciones emocionales, intelectuales, ¿no? Es un descubrimiento, ¿no? Es adaptarse a donde estamos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya tiene tiempo que escuchaba en un podcast sobre espiritualidad, que hay por ejemplo, una manifestación de la espiritualidad del bypass, ¿no? Entonces, es una nueva tendencia a decir, yo soy ser tenga que ver con oración, todo lo que tenga que ver con la apreciación de mi propia interioridad, espiritualidad bypass, entonces la quito de mi vida. Y entonces... Perdón, Iván, te quedaste un poquito freeze cuando estabas comentándonos lo del podcast. Ya. Y ya se perdió la secuencia. Ya ¿ya me escuchan? Ya. Ya. Bueno. Escuchaba un podcast acerca de la espiritualidad, ¿no? Y en ese mismo podcast nos decía sobre cómo está en tendencia lo que es la espiritualidad del bypass, que es denigrar, que es quitar la espiritualidad de nuestra propia vida. Es decir, yo quiero ser una persona, pero quito la espiritualidad de mi vida, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con procesos de
de interiorización personal, etcétera, les quito. Yo estoy aquí, vengo por algo, sé que es algo y voy a vivir mi vida al máximo, ¿no? Entonces es como quien dice estar en la inmanencia, ¿no? Porque nada más voy a permanecer en esta vida terrenal y no me abro a la vida eterna. Y a veces, ¿qué debilidades hay, por ejemplo, en estos pensamientos que a veces nuestros jóvenes de hoy en día y nuestros adultos piensan que con esto vamos a poder nosotros llegar a comprender muchas cosas? Y no es cierto. ¿Por qué? Porque estamos quitando una parte primordial de la misma persona, ¿no? Entonces nosotros somos seres espirituales. Por favor, siempre tengan esa manifestación en su propia vida. Somos seres espirituales. Francesc Torralba, el doctor, nos decía, somos seres realmente que llegamos a apreciar la vida con la propia espiritualidad, porque es ahí donde se manifiesta el mismo Dios dentro de nosotros mismos. Entonces, entonces tenemos nosotros un proceso gradual para podernos autoconocer. Yo les preguntaría a ustedes, los que están aquí, ¿creen que ya nos hemos conocido realmente? ¿Creen que ya hemos agotado el límite del autoconocimiento de nosotros mismos? Pues obviamente que no. ¿Por qué? Porque toda la vida es un autoconocimiento. Es, por ejemplo, volver a la faceta y decir, quiero yo ser una nueva persona, quiero reinterpretarme, quiero sanar, quiero reestructurarme, reedificar mi propia vida. Después pasamos a la autoposesión. La autoposesión, que quiere decir, entonces, en donde yo tengo la autocapacidad y el dominio de sí mismo, tengo ese dominio de sí como fruto del Espíritu Santo y me autocontrolo. Yo sé que, por ejemplo, en esta vida tengo estas tentaciones, sé que en mi intuición tengo esto que a veces me va a llevar a algo malo, entonces digo, ya no voy a caer. Pero estamos como aquella canción, ¿no? De tropecé de nuevo con la misma piedra y volvemos a caer y caer y caer y caer, ¿no? ¿O no? Así tropezamos y a veces ya tenemos las experiencias ya vividas y yo no sé por qué volvemos a caer, ¿no? Nos gusta a veces autoflagelarnos. Hace un poco igual hablaba yo mucho de esto y decía, es que nuestra cultura, sobre todo la cultura mexicana, y hemos vivido este proceso en este tiempo litúrgico de la Cuaresma, del Tríodo Pascual y hora de la Pascua. A veces, si ustedes se dan cuenta, como que ponderamos más el dolor sobre la felicidad o la plenitud. Le echamos mucho a la Cuaresma, y eso está bien, ¿eh? Y no quiero decir que la Cuaresma esté mal, ¿no? Porque es un autoconocimiento, es ir a tu desierto, es reencontrarte contigo mismo y etcétera, ¿no? Entonces tenemos mucho, ¿no? Hacemos limosna, nos abstenemos de muchas cosas, etcétera. Realmente recomprendemos, reestructuramos nuestra vida. En la fe y sobre todo, por ejemplo, pues nos vamos edificando para resucitar a ser jóvenes nuevos, adultos nuevos. Pero ya después viene la Pascua y adiós, ¿no? Entonces decimos, la Pascua son vacaciones, es felicidad, me voy y ahora sí ya me puedo hacer de mi vida un papalote, cuando realmente es el camino de la luz. Es como los discípulos de Maús, acompañar al Señor. Es realmente reencontrarme con el Señor. Ya no es el Señor que me llamó en un momento dado cuando no lo conocía, ya es el momento en el que yo conozco al Señor y el Señor está presente conmigo mismo. Cuando ya el Señor está más cerca de mí, cuando me resucitó y digo, quiero crecer espiritualmente. Y entonces en esa autoposesión puedo yo ir madurando. Ser capaz de ver, por ejemplo, el estilo de mi propia vida, ser capaz de, por ejemplo, reconocer mi vocación a la que estoy llamado, ser capaz de, por ejemplo, tener la pasión, el proyecto vital, sobre todo también el poder reconocerme que soy una persona que necesita de los demás. Y en esa autoposesión me adentro a mí mismo. Después venimos a la autodeterminación. Identificar el fin, el cómo y el para qué vivir. Me autodetermino para qué.
¿de qué vas a vivir? ¿No? ¿Para qué vas a vivir? Es darle el sentido ahora hacia la vida, ¿no? Entonces ya tenemos un sentido, ¿no? Tu vida es un regalo y siempre va a ser un tesoro, un regalo de Dios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí viene el proyecto personal, viene la opción fundamental de cada uno de nosotros, cómo quiero contemplar el mundo, qué es lo que quiero hacer. Si yo, por ejemplo, estoy hastiado de tantas cosas que pasan en el mundo y veo que no crece, entonces, ¿por qué no te paras frente a la corriente y dices, yo quiero pararme frente a la corriente y crecer? Yo quiero pararme frente a la corriente y poder tener otra comprensión nueva de lo que me está pasando a mí y de lo que está pasando en el mundo. Fíjense que aquí yo les quiero contar una anécdota mía. Yo antes de entrar en el seminario, en una etapa de mi vida, fui voluntario en el Hospital Infantil de México, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy padre porque era acompañar, yo creo que ya desde ahí se perfilaba también, es uno de los signos del llamado, se perfilaba el cómo acompañar a las personas que estaban ya, sobre todo a los papás que ya estaban por perder a un hijo. Y entonces te das cuenta de la gran necesidad que tienes en el mundo de hacer algo y de pararte frente a la corriente y decir, voy a estar con ellos, me va a doler, pero quiero acompañar. Y acompañar es a veces escuchar, es a veces solo estar ahí y prestar tu oído. Hay muchas personas que necesitan en este tiempo y sobre todo en la pandemia ser escuchadas. ¿Cuántas personas de nosotros, de nuestras familias, de nuestras propias familias, de nuestros vecinos, nuestros amigos, han perdido muchos seres queridos? En medio y sobre todo, por ejemplo, ahorita que todavía siguen en que no hay rosarios, no hay todas estas prácticas que nosotros tenemos. Y entonces pareciera que entonces no estamos humanizándonos, pero sí. ¿Por qué? Porque podemos llegar aquí. Tal vez no nos veamos, pero sí escuchar. Hoy en día, ¿cómo se valora un abrazo? Y antes hasta decías, ay, que no me abracen, etcétera, Sí. etcétera, ¿no? Y Y ahora se percibe se muy bien percibe, esto que dices ¿sí? también. El acompañar es el vaciarte de ti para darle espacio al otro, ¿no? Cuando realmente lo haces, ese acompañamiento, el otro lo siente, lo percibe y dice, me está dando un espacio ahí. Ese tiempo para escuchar que mucha falta nos hace aprender la escucha, ¿verdad? Exactamente. Y sobre todo, que estás regalando un poco de tiempo de ti al otro. Eso lo valora mucho la otra persona porque dice, en tu vaivén de tu vida, en tus tiempos y todo, te paraste, hiciste frente y me estás escuchando, ¿no? Y entonces ya desde ahí marcas la diferencia de la otra persona porque la escuchaste. Algunos no, algunos nos hará risa esto que voy a comentar, pero a veces decimos y pedimos, ¿no? Le decimos al Espíritu Santo, a ver, dame el consejo para que a ver qué le voy a decir a esta persona. Pero a veces no es necesario decirle, a veces es necesario solamente escucharla. Uh-huh. Y a veces sí, a veces también te va a salir el aconsejar, el decir, el etcétera, ¿no? Pero que después puede pasar tiempo y la persona te la encuentras, oye, lo que me dijiste me ayudó mucho. Y ya ni sabes ni qué le dijiste, ¿no? Entonces dije, ay, pues qué bueno que te ayudó, ¿no? Entonces, pero fueron palabras que en ese momento el mismo espíritu te ayudó para acompañar a la otra persona. Algunas veces cuando escuchas a alguien, él mismo cuando lo escuchas con atención, cuando lo escuchas con todos tus sentidos, con el corazón, hasta puedes llegar a percibir una perspectiva diferente dentro del mismo, ¿no? O sea, no es que sea tu opinión libre de todo ese prejuicio, como que lo orientas a otra perspectiva del mismo. A veces tienen mirada de túnel y solamente están enfocados en algo, y cuando tú al escucharlo te dices, mira, esto que me estabas diciendo, si lo giras acá, y con ese cambio de perspectiva logran también un cambio importante o percibir de una manera diferente la realidad. Exactamente. Y sobre todo que ellos pueden visualizar otra manera ese problema, esa situación de una manera diferente, ¿no? Tal vez en ese momento
invada, por ejemplo, los sentimientos, las emociones, alguna oscuridad que tuvieran y atravesaran. Tú en ese momento eres luz, Así ¿no? es. Entonces, y por ejemplo, este camino de la luz, ¿no? Lo que estábamos meditando el día de hoy, por ejemplo, en Catedral, que estamos meditando los lunes, el Vía Lucis, ¿no? El camino de la luz, cómo llegar al encontrar a la luz del Señor. Entonces, tú también eres un instrumento de luz y mediador y puente para el otro, para que se pueda encontrar con Dios. Y, por ejemplo, no ser espectadores en el mundo de una manera pasiva, sino realmente creértela y decir, estoy en el mundo y este mundo sí tiene que ser hacia algo, ¿no? Claro. Podemos decir, no hay nada que hacer, pero cambia esa premisa y dices, todo está por hacer, porque siempre va a haber mucho trabajo que hacer, ¿no? Sí, Entonces, así. Nos comparte así Ada María, dice, ya me ha pasado y es muy satisfactorio saber que hice o dije algo que alentó y Dios y dio un poco de luz a su momento. algo hizo y entonces Ada como dice, ¿no? Nos comparte, ¿no? Entonces, eso llegó a trascender tanto, yo creo, en su caso, que le ayudó a la otra persona y a ella misma le ayuda. ¿Por qué? Porque se siente que da, que entrega, ¿no? Hay más en dar que en recibir, Pues sí. ¿no? Aquella premisa también que nos dicen mucho, ¿no? Hay dar que recibir. Uh-huh. Y entonces somos responsables. Y podemos encontrar entonces en la autodeterminación un autogobierno también, ¿no? Me siento llamado a hacer algo, ¿no? Por eso, entonces me voy a dominar también. Aquí también hay un autodominio, pero aquí en el autogobierno es, yo por ejemplo elijo, supongamos, ser médico, pero el ser médico me va a impedir en algunos momentos estar con mi familia, me va a impedir no estar en algunas reuniones con los amigos, me va a impedir no tener esta salida vacacional, etcétera. ¿Por qué? Porque la misma disciplina me exige tener un conocimiento, una praxis más especializada y para poder ofrecer algo mucho mejor. Pero como yo amo mi profesión, por ejemplo, un médico, entonces yo estoy autogobernándome. Tengo que hacer sacrificios. Y hoy el mundo no quiere hacer sacrificios. Mm. Si dices el dolor y todo eso, Quiero nadie quiere evitarlo. hablar de dolor, ¿o no? Así es. Nadie quiere Y hablar de renuncias menos, sacrificios. ¿verdad? ¿Cómo voy a No, 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 renunciar a no, esta no. comodidad, a este confort, a todo este ambiente en el que me he desarrollado? Sí, tienes razón. Los espacios de confort, ¿no? Que dicen, es que yo ya estoy asentado aquí, y etcétera, ¿no? O como lo clásico, ¿no? Que a veces nosotros en nuestras comunidades parroquiales, en otras, ¿verdad? Que decimos, dicen, es que aquí ya se ha hecho desde siempre, desde mi abuelita, se ha hecho todo, ¿no? Así igualito. Y le tenemos mucho miedo al cambio, a la transformación. No sé por qué hay tanto miedo, ¿no? Entonces hay que tratar de romper esas barreras que a veces nosotros nos ponemos, ¿no? Entonces, y tenemos que ser tolerantes, ¿no? A la frustración también, porque algunas veces las cosas no van a parecer como nosotros queremos. Y a ese cambio también lo tenemos porque ya lo hablabas en estos pasos desde la exterioridad, algunas veces por cómo hemos sido educados, por el lugar en el que hemos crecido, el ambiente en el que nos hemos desarrollado, pues estamos ya insertos con un sistema de creencias y hasta etiquetas, ¿no? Nos etiquetan de tal o cual manera. Entonces, cuando empiezan a ver un cambio en ti, también tener que lidiar con esta parte de, ay, no te lo creo, si tú eras así, si cómo es posible, también es esa lucha de seguir estos pasos que tú vas encontrando en tu interior, sea la vocación, responder ese llamado, algo que amas, y cuesta trabajo a veces ir contracorriente, ya lo decías, ¿no? Pararme frente del río y decir, voy. Algunas veces por evitar el prejuicio, por evitar o por querer dar gusto a otras personas, muchas personas se limitan. Y es un ejercitarse, supongo, en estos pasos que nos vas diciendo. Y sobre todo el poder nosotros también en esto que decías, Nancy, eh, abro el panorama, por ejemplo, de la espera, ¿no? Hoy, por ejemplo, la gente no le gusta esperar. No, lo quieren Si quiere inmediato. algo así Los y jóvenes quieren todo rápido, inmediato. exactamente, ¿no? Y entonces, ¿a poco, por ejemplo, las personas de aquí
¿Alguien tiene hijos aquí, de los que estamos en Zoom? Ahí que nos hagan una señal con A ver, que nos hagan una seña. Sí, ¿verdad? Obviamente que, por ejemplo, cuando tuvieron su primer hijo, lo tuvieron que esperar. ¿O fue así rápido que se fueron los 9 meses así rapidísimo? No, fue un proceso, un acontecimiento, ¿no? Una planta no puede dar su fruto porque ya digo que ya. Todo tiene que tener un proceso. Sí. Ajá. Y Y ahora entonces, esperar cuesta trabajo y que si no está inmediato ya abandonas o se pone complicado y abandonas, ¿no? Así de, no, no, no. Mientras estaba todo fácil, rápido, íbamos muy bien. Pero algunas veces implica repetir y repetir y repetir, volver a intentar hasta que alcanzas el objetivo, ¿no? Mucha gente se ha enfrentado a eso y, y la perseverancia es la que hace que se logre la meta. Pero tienes razón, ahorita la cultura promueve mucho lo inmediato y se ve más en los jóvenes y en los niños, no toleran la frustración de esperar o de que algo no salió o que no es como ellos querían, y entonces abandonan. exactamente. Y por ejemplo, también eso que hablabas de los jóvenes, Nancy, que también, por ejemplo, hay que cambiar algunas expectativas de nuestra, por ejemplo, desde el nivel educacional de las personas, ¿no? A veces se piensa que el éxito de una persona, por ejemplo, en este autogobierno, y dejémoslo así, por ejemplo, en un ejemplo muy simple, ¿no? La persona que saca 10 es la persona que, etcétera, va a ser la persona más exitosa del mundo y a veces no, ¿no? Entonces, a veces nada más estamos educando a nuestros niños para una calificación que para realmente tengan a la práctica eso, ¿no? A veces, y esto era, y también es una cosa que yo, por ejemplo, veía en una revista, ¿no? Que nos decía, es que, por ejemplo, las personas con cualificaciones o percepciones en este tiempo de las calificaciones y todo esto, nos decía, son las que a veces no triunfan en los empleos. Y entonces decimos, ¿por qué? Porque se educaron para una cosa, cuando realmente la educación era para otra. Y entonces es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hay un abanico de opciones allá afuera, ¿no? Y entonces tú puedes tener tu rumbo y tu horizonte, optar por un camino, que claro, cada camino va a tener sus dificultades, cada camino va a tener sus desvelos, etcétera, pero también sus gratificaciones, ¿no? Que no te gobierne en este instante, por ejemplo, el miedo. Es que yo no quiero hacer esto por el miedo. Es que si no sale. Y es que esto, ¿no? Y entonces, por ese mismo miedo, a veces nos limitamos y no queremos avanzar. ¿Sí? Que también, viendo del lado positivo, el miedo también te ayuda, porque si tienes miedo, entonces hay que enfrentarlo. Te está alertando de algo que tienes que revisar también y que puedes también ir abordando, ¿no? En lugar de retirarte, pues la alerta que te está dando es como para analizar mejor una situación. Ya ponías el ejemplo del médico que tiene que sacrificar muchas cosas o renunciar a muchas, pero también depende de la intención, ¿no? De la intención que cada persona tenga en respuesta a su vocación. Porque imagínate, si este médico, su misión o la intención de su corazón, dice, yo renuncio a todo esto, pues por todas las vidas que puedo salvar, por todo el bien que puedo hacer, y en eso entrega la vida y sirve, imagínate qué maravilloso. Sin embargo, si su intención fuera, pues me esfuerzo y renuncio a esto porque pues el día de mañana viene buen sueldo, vienen buenas, pues también ahí eso es algo que creo que no podemos dejar de vista, ¿no? La intención de nuestro corazón hacia dónde va dirigida, porque muchas veces hay quienes se disciplinan o renuncian o siguen adelante, pero ¿cuál es esa intención que sería cuestión también de poner aquí sobre la mesa? Analizas para qué estás haciendo esto, realmente distinguir hacia dónde vas con esta elección que estás haciendo. Y sobre todo, hacia dónde vas a hacer, hacia dónde te perfilas en la elección que tú estás, pues llevando a cabo, ¿no? Y antes de pasar, por ejemplo, al sexto punto, esto que también, por ejemplo, que abordas, Nancy, me llega al pensamiento de también estas frases a veces de que tenemos ya muy ancladas, ¿no? Tú vales mucho y tú puedes hacer todo. ¿Sí?
Y no es cierto. O sea, no todos estamos hechos para hacer todo, ¿no? Tenemos habilidades, tenemos destrezas, ¿no? Pero no todo lo vamos a hacer. Por eso hay una gran gama de cosas dentro de la misma y de personas. Por ejemplo, en la iglesia, un sacerdote no puede hacer todo. Se tiene que de valer de quién, de los laicos, ¿no? De las comunidades. No podemos hacerlo todo. Ni tampoco esa frase de tú no sirves, no vales nada y no puedes hacer nada, porque sí lo podemos hacer. Ahí es el descubrimiento personal y de autogobernarnos de decir, sí puedo hacerlo, pero yo tengo unas habilidades diferentes. Por eso, por ejemplo, anclamos mucho el tema de los dones, las virtudes, los carismas que cada uno tiene y que nos hacen ser únicos. Sí, aquí también nos comparte Claudia Mejía. Dice, es que somos integrales y la educación requiere no solo de conocimientos y aptitudes, sino de fortalecer habilidades socioemocionales también, ¿no? Y esta parte es bien importante, porque en algunos momentos también, pues es gratificante cuando tienes el reconocimiento por algo que haces, ¿verdad? Pero podemos perdernos también en el camino buscando siempre los primeros sitios, el primer lugar, el reconocimiento, y a veces tal vez nuestra misión está, por así decirlo, en, en que las actividades que nosotros hagamos sean para que otro sea el que brille. Me imagino el caso, por ejemplo, de Jonathan y David. Jonathan, todas las acciones que hacía y el cuidado que tenía no eran para él, eran para que David cumpliera su misión. Podemos poner también el ejemplo de María. María no figuró ni tuvo ahí protagonismo. El sí que ella dio y la misión que ella tenía era para Jesús, para también la misión que él tenía. Entonces también comprender eso, que algunas veces no nos tocará a nosotros ser cabeza, pero sí es importante la misión que nosotros tenemos para que otro pueda desarrollarse. Y a veces eso no nos gusta, ¿eh? Quisiéramos ser nosotros los primeros. Y el protagonista, por ejemplo, también ahorita que dices, también me llega, por ejemplo, Santa Mónica y San Agustín, ¿no? San Agustín, una lumbrera dentro de un doctor de la iglesia, ¿no? Y Santa Mónica, todos los ruegos, todo lo que hizo para que su hijo, ¿no? La oración. Entonces, y ella estaba atrás, ¿no? Entonces, y su hijo llegó a ser grandioso, ¿no? Pero por el fruto también de su madre. De su madre. Entonces, es eso, ¿no? Cada quien tiene su misión y en esa misión nosotros estamos injertos. Y eso no quiere decir que nos desvaloricemos, ¿no? Porque cada quien tiene su propio protagonismo en la misma historia. A veces unos en el silencio, a veces unos en los reflectores, pero todos somos iguales, todos somos realmente verdaderos hijos de Dios dispuestos a un autogobierno realmente en lo que nosotros queremos llegar a comprender, ¿no? Y pasando ya en uno de los puntos finales es la autodonación. La autodonación que es el dar, ¿no? Entonces decía Madre Teresa de Calcuta, hora santa, hay que dar hasta que duela y cuando duele apenas estás empezando a amar y a dar. Y a veces tenemos que vaciarnos completamente para aportar algo. Como esa parábola, ¿no? De la higuera estéril, ¿no? Ajá. Entonces, déjame que la corte, esperamos un año. Y si no, entonces, ¿para qué que está ahí ocupando un lugar si no está dando fruto? Podemos así, por ejemplo, nosotros somos seres muy intelectuales, ¿no? Y entonces, y que tengo un doctorado, una maestría, etcétera. Pero si no lo compartes, entonces se pudre uno porque no, perdón por la palabra, pero si no lo expresas, si no lo compartes, uno se pudre porque se queda uno con el mismo conocimiento y no diste algo, no hiciste florecer algo, ¿no? Entonces es parte importante, ¿no? Y sobre todo también en esto de autodonarnos, a veces el error, a veces también, hoy en día, por ejemplo, en temas tanto de acompañamiento y y de heridas, ¿cuántas veces necesitamos nosotros? Ya hablábamos, por ejemplo, de la escucha, pero también el poder nosotros llegar a confiar en alguien. Porque puedes tener una traición, porque puedes tener una mala experiencia, que te jugaron, etcétera, en la vida, ¿no? Y a veces cierras tu corazón. Y a veces ya no quieres donarte porque dicen es que me lo van a volver a quebrar el corazón, ¿no? Entonces, y
Y es viable, ¿no? Pensarlo, pero ya después decir, no, ¿por qué no? ¿Por qué por una persona que me hizo, los demás van a pagar, ¿no? Entonces te das más, lo haces con más cariño, lo haces con más afecto y es un don, ¿no? ¿Por qué? Porque recibes mucho, ¿no? Cuando te autodonas, recibes mucho. Cuando eres luz, cuando realmente estás escuchando al otro, cuando realmente abrazas a alguien, cuando das una palabra de aliento a alguien, entonces es algo realmente sorprendente. Te estás donando, estás siendo tú mismo y en este momento la interioridad se asemeja en la exterioridad. ¿Por qué? Porque estás siendo tu yo auténtico, ¿no? Entonces es algo grandioso en esta autodonación. Y por último, la autorrealización. Uh-huh. Si nosotros entonces nos autodonamos, pues nos autorrealizamos. ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos un logro, porque los horizontes en donde estábamos ya nos perfilamos, ya los hemos avanzado, ya hemos respondido a una llamada, nos hemos autoexplorado, conocemos más de nosotros, nuestras habilidades, nuestros talentos, ¿no? Y entonces podemos nosotros entonces tener un talento que nos ayuda a vivir, y sobre todo en este ámbito de la parte espiritual, nos vamos transformando para llegar a una santidad de vida. Entonces, es la autoconciencia que como punto primero a una autorrealización. ¿Cómo vamos madurando y creciendo en nuestra fe? Y sobre todo que el mismo referente siempre va a ser Jesús, porque en la autorrealización yo me realizo, pero también, por ejemplo, como parte espiritual, y nosotros que estamos aquí, seres humanos, pero también seres divinos, entonces nosotros también nos donamos y nos acogemos, y a veces, por ejemplo, como los talentos, ¿no? A algunos se les da 30, a otros el 60, a otros el 100, y todos, pero todos podemos dar algo de nosotros mismos. Nadie puede permanecer estéril, nadie. ¿Por qué? Porque todos podemos tener muchas cosas, podemos hacer grandes cosas, tenemos que resistir a los egos, a los miedos, a las avaricias, a todas estas cosas que en lugar de ayudarnos, nos limitan. Y entonces es cuando nos paramos frente a la corriente y decimos, me he autorrealizado. ¿Por qué? Porque tengo esto, sí he sufrido, sí me he caído, sí, pero me he levantado, me he hecho más fuerte, no sabía, ahora sé y ahora acompaño a otros, ¿no? Si yo, por ejemplo, tuve una experiencia mala, pues ya no, que la otra persona no la tenga, ¿no? Entonces, si yo tengo el conocimiento y puedo ayudarle, pues que no la tenga. ¿Por qué? Porque tal vez a mí me sirvió para poder ayudar al otro en este proceso. Y entonces en el yo cristiano, entonces somos imagen, semejanza de Dios, ¿no? Imagen, ¿por qué? Porque en ese mismo amor y semejanza, porque nosotros queremos ser como Dios y no ser como Dios como aquel pecado original, ¿no? De querer tener el poder, etcétera. No, ser como Dios es ser amor, es ser entrega, ser buenos, ser realmente personas que creamos en nosotros mismos. Y por ejemplo, aquí también siempre me gusta decir mucho esto. A veces sí, el pecado fue por una opción, por una desobediencia, pero también el pecado entró por la duda. ¿Y cuánto dudamos nosotros? La duda cómo carcome al ser humano. ¿Por qué? Porque la duda es la que ya no te permite estar en paz, en la tranquilidad. Imagínate, dudas de otro y cuando dudas de ti mismo. Entonces es algo más catastrófico. ¿Por qué? Porque dices, ¿lo haré o no lo haré? Es válido sentirla, claro, pero no tampoco potencializarla al grado de que te limite y no quieras tú llegar y sobre todo no poder comprender el proceso, tu proceso con este camino como de historia de la salvación. Y en esto, pues también se abre, por ejemplo, este tercer punto, la identidad, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una identidad y la unicidad como cuarto punto. Somos personas realmente en que nos queremos encontrar hacia la paz, al encuentro con Dios. Y Dios debe de ser entonces la fuente de vida para cada uno de nosotros. Querer eliminar a Dios de nuestras vidas es querer eliminar la trascendencia, es querer eliminar la plenitud, es querer eliminar todo aquello que no nos
no nos hace realmente seres humanos. No queremos ser robots, no queremos ser en máquinas híbridas, etcétera. Queremos ser seres humanos que realmente amen, que realmente piensen, que realmente nos entreguemos, que realmente amemos, que si te amaron y no te supieron valorar, no te preocupes, va a haber alguien que te valore, que te ame por lo que eres y sobre todo que te ayude a poder ir creciendo. Y el proceso de la interioridad es un proceso que da toda la vida porque no estamos acabados. Vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando, seguramente vamos a ir trazando nuevos caminos, vamos a ser puente para otras personas. Tal vez en este momento no las conozcas, pero a lo largo de la vida vas a conocer muchas personas que necesitan de ti. Y desde el momento primordial de ahorita decir, me tengo que preparar. No solamente para mí mismo, sino para los demás. Y entonces se hace esa espiritualidad de comunión. ¿Por qué? Porque la interioridad también es externar lo que hay dentro de ti. Si dentro de ti hay obscuridad, si dentro de ti hay momentos de desolación, no te preocupes. Cada uno de nosotros pasamos por crisis, pero créeme que siempre va a haber una llama interior de Dios en tu vida. Hay muchas personas que te quieren ayudar. Entonces, exterioriza tu interioridad, pero de una manera auténtica. No te limites. Siempre sé esa persona que quieres llegar a ser, porque necesitamos muchas personas auténticas. Ya no queremos hipocresía, ya no queremos, de eso hay mucho. ¿Ya para qué más? Necesitamos personas auténticas. Y si puedes acompañar a alguien, si puedes ser puente para otra persona, qué mejor. ¿Por qué? Porque estás autorrealizándote, estás siendo autoconsciente, te estás autogobernando para ser mejor, te estás abriendo a la excelencia y sobre todo al diálogo continuo contigo mismo. Y al final de esta vida, lo mejor que nosotros podemos hacer como seres humanos en la propia interioridad es dejar una huella en la otra persona y en las personas que están aquí. Sí, Listo. en la interioridad también está, como dices aquí, la fuente de vida. En la interioridad está, pues, lo más valioso que tenemos, que es nuestra relación con Dios, que va a ser la que se va a exteriorizar, ¿no? Ahí estamos todos. Ahí están todos quienes han participado este día en este programa. Mira, aquí están todos. Gracias por participar en este programa, en este tema tan interesante que nos ha compartido Iván. Estos 7 pasos que lo bueno es que van a quedar aquí en Radio San Juan Diego para que si quieres volver a escucharlo, si quieres volver a repasarlo y tomar nota de todos estos detalles que nos ha comentado Iván, desde los autores de interioridad, desde las recomendaciones que nos ha hecho, ahí con gusto lo vas a poder ver. Entonces, a ver quién se anima a compartirnos. Muchas gracias por el tema, estuvo muy bonito, muy interesante, muy reflexivo. Yo tengo una pregunta. Bueno, en nuestra familia hay un caso de un intento de suicidio por 2 ocasiones de una jovencita. Pues viendo, ahorita escuchando todo esto que es importante para nuestra vida, ¿no? En este caso, pues bueno, aparte que es lo principal, estar en presencia de Dios, ¿qué otra, para un jovencito, para una jovencita de 13, 14 años, pues cuando no se tuvo esto de haberla acercado desde pequeña a Dios y en la adolescencia está pasando esta situación y a lo mejor no es que no quieran escuchar a Dios, sino no lo conocen, cómo se puede manejar este tipo de situaciones de acuerdo a todo esto que les dieron. Estás entrando en la clave de la interioridad, ¿no? Uno de los puntos cruciales dentro de la interioridad es la búsqueda del sentido.
la búsqueda del por qué estoy yo aquí. Muchos jóvenes hoy en día no saben cómo. Y sobre todo, si no se les ha inculcado desde el principio, desde la misma infancia, una espiritualidad que realmente tenga un encuentro con ellos mismos, entonces es difícil que puedan ellos ver a Dios, más no imposible. Lo que necesitan en este momento, sobre todo, es, en primer lugar, acompañamiento, ya psicológico o psiquiátrico, porque son 2 veces, como dicen, en este caso, por ejemplo, de esta chica. Entonces, ver, por ejemplo, ahí, desde un estudio psicológico y psiquiátrico, el por qué ha tenido a bien hacer estos intentos, por ejemplo, de suicidio, ¿no? Entonces, checar el origen del porqué del problema, ¿no? Y entonces también ya cuando ella guste y se abra, entonces también, por ejemplo, ahí ya entra también el acompañamiento espiritual. Entonces, para que ella pueda llegar a discernir con que es una verdadera hija de Dios, que Dios pues está presente en ella, sobre todo inculcarle y que ella perciba que también es una persona espiritual, que tiene estas claves, por ejemplo, que hablamos el día de hoy, ¿no? Entonces es un proceso de maduración. Lamentablemente, esto es lo que pasa cuando no hay una educación realmente integral en nuestra familia, cuando no se cimentan los valores que se debieron de haber cimentado desde el principio, cuando no hay un acercamiento realmente a nuestros jóvenes y el decir qué está sucediendo contigo. Todos creo que hemos pasado por la adolescencia y también han sido momentos pues de expectación, momentos de duda, momentos en donde nosotros decimos ¿para qué estoy? ¿Para qué vivo? Yo creo que alguna vez nos preguntamos eso, pero ya cuando es algo ya muy radical el decir me quiero quitar la vida, es porque no hay un camino en el sentido de la búsqueda de la existencia y entonces es cuando necesitamos ayuda profesional. Así es. Yo les recomiendo, por ejemplo, a todos los jóvenes y a los padres de familia que pues se involucren mucho en la educación de sus hijos, tal vez no atosigarlos con Dios, ¿no? Porque a veces hay muchos padres de familia que quieren inculcarles a Dios en sus vidas, cuando a veces el joven, el adolescente en esa rebeldía dice, no quiero que me hables de Dios, ¿no? Entonces, Dios, o sea, vete acercando poco a poco en actos que a veces no hablen tanto así de la palabra Dios, pero que se haga presente Dios ahí. Y Claro. entonces cuando uno el mismo joven va percibiendo y dice, ay, entonces, ¿por qué haces esto, mi papá? ¿O por qué es esto? Y Y entonces es cuando ya se van dando cuenta y se va cuestionando. Sí, Nancy, ¿verdad? algunas veces sí hemos estado también distraídos, ¿no? De ¿Mm? nuestros jóvenes y de nuestros niños y recordemos que ellos pues ahora también se adentran mucho a las redes sociales y normalmente cuando una persona tiene tendencias así, no es que quiera quitarse la vida. Lo que pasa es que ya no quiere vivir como está viviendo. Puede venir de parte de un problema fundamental. Nosotros en tanatología vamos viendo y analizando estos casos. Y la escucha es muy importante, lo que dice Iván también, acudir ya a una ayuda profesional, a un psicólogo, buscarla para que ella pueda expresar qué es eso que a lo mejor en lo que ella se ha cerrado, lo que está manifestando es que no quiere vivir de tal manera, no es que no quiera su vida, es que hay algo que está pasando con ella, que es a lo que ella quiere renunciar. Entonces, pues esa invitación, buscarle la ayuda, el acompañamiento, y algunas veces ya sale de nuestras manos, ya hablar de estos casos ya sale de nuestras manos porque ya es una atención más especializada. Mira, tomando. Nadia López. Le damos Nadia. la palabra a Nadia y después a Tania. Sí, Nadia, adelante. Algo que me parece, bueno, muy importante e interesante el tema, pero algo que me llamó así como más la atención es los sueños, las metas, que a lo mejor conforme va uno madurando, creciendo, pues se va uno olvidando de esos detalles y es algo importante como que nos debe de mantener la llamita, ¿no? La emoción, el deseo de decir, mi sueño es o ya lo cumplí y ahora esta meta, este sueño. Y creo que eso es lo que hay veces lo vamos dejando de lado por las actividades, por el trabajo, por todo eso, y vamos dejando de lado esos sueños que dijese, yo me acuerdo cuando tenía tanto, yo deseaba esto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Como que ese es como nuestro primer impulso
para mantenernos vivos y bien. Gracias. Gracias, Nadia. Ahora sí escuchamos a Tania. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no soy Tania, soy Israel. Ah, sí, Israel, sí, el nombre decía Tania, pero bueno, adelante. Bueno, tomando un poquito los comentarios que han estado dando, yo me acuerdo mucho de algún otro tema que dio Iván hace tiempo, cuando decía, ponte en los zapatos de tu joven, ponte metas alcanzables, propósitos reales, ¿no? Entonces, hoy veo gente mayor que acompaña, en la poca o mucha experiencia que yo he tenido compartiendo con jóvenes de confirmación, te pones en esos zapatos. Cuando le preguntas si tiene problemas en casa, cómo lo rehuye. Pero tú debes también tener esa parte de sensibilidad de atrapar al joven, de decirle, ven, alguien te ama. Y no nada más es Dios, como decían, hablarle siempre de Dios, sino también hay otras personas que le aman, que les importan. Por ejemplo, llámese abuelita, llámese tío. Recuerden que siempre los ataques vienen dentro de, no vienen de fuera. Siempre viene de la familia. Cuando tú ves a un joven, por ejemplo, vamos a ponerlo, Israel tiene un sobrino y ya vemos que le gusta el traguito, le gusta el cigarro. ¿Y después qué sigue? Uh-huh. Las drogas. Pero ahí viene el acompañamiento, como decía Iván. Si tú en algún momento de tu vida como adulto pasaste esos procesos, acércate. Comparte con él esa vivencia que tú tuviste o esa mala experiencia, no para que se conmiseren de ti, sino para que agarre lo malo y saque algo bueno. Que no caiga en esa depresión, en ese alcoholismo, en esa drogadicción, porque después ¿en qué se convierten esos jóvenes? ¿Sicarios? ¿Violadores? Entonces, aquí veo mucha gente ya conocida de tiempo, que ha tomado varios temas, varios cursos, y de verdad, hermanos en Cristo, compañeros, como quieran llamarnos, vamos a darnos esa tarea de acompañar, de seguir y de seguir preparándonos para poder informar bien a nuestra juventud, que es la que hoy viene detrás de nosotros. Decía mi padre en paz descanse, nosotros ya tenemos un pie más en el hoyo que afuera, ¿no? Entonces, esa es la invitación, eso es lo que yo quería compartirles. He aprendido mucho de Iván al decir, me acuerdo mucho, y yo lo llevé a la práctica, no siempre que ríe el payaso quiere decir que está contento. Ahí se los dejo de tarea y gracias por permitirme participar. Gracias. Tenemos también aquí con la manita levantada a Flavia. Adelante. Y ya sería con ella con quien nos despedimos porque el tiempo del programa ya se nos fue. Adelante, Flavia. Sí, como comentan, la escucha es súper importante y debemos de escuchar sin juzgar y sin criticar, porque por eso los chicos no se acercan a uno, porque uno empieza a juzgarlos y a murmurar que no está bien lo que están haciendo, pero no terminamos de escuchar lo que ellos quieren decir, lo que ellos quieren expresar. Y exactamente ahí vienen todas las enfermedades, porque si no expresamos todo lo que sentimos, entonces nuestro cuerpo empieza a enfermar. Y no es físico, sino que es de todo lo emocional que traemos cargando. Y por eso es importante que alguien nos escuche y nosotros escuchar con empatía, con mucha empatía, porque pues cuando traemos algún problema es cuando necesitamos que alguien nos escuche. No, tal vez no necesitamos que nos den un consejo, con la simple escucha es suficiente. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Y pues Iván, ya estamos aquí para concluir ahora sí este programa, para ya despedirnos de nuestros seguidores de Radio San Juan Diego y de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Así que te cedo el micrófono para despedirnos y listo. Pues muchas gracias. En verdad fue una experiencia muy bonita, muy edificante y sobre todo el poder escucharlos a ustedes
todas estas aportaciones que son valiosas, son como tesoro. Ya, por ejemplo, decía, ¿no? Los procesos, los sueños, los ideales, el comportamiento del ser humano. Hay tantos temas que podemos nosotros hablar desde la espiritualidad y que podemos seguir acompañándonos, inclusive el mismo acompañamiento humano espiritual. A ver si para la otra podemos hacer siguiendo ya el lado espiritual. Sí, ¿Ya? Entonces, ya siguiendo la espiritualidad del cristiano. Yo les invito, por último, a que realmente se descubran a ustedes mismos. Y descubrirse es desnudarse completamente y decir, este soy yo, con mis limitaciones, con mis debilidades, pero también con mis fortalezas, también con mi alegría que puedo yo proyectar. A veces nosotros podemos estar muy tristes y, como decía, ¿no? Siempre les digo, a veces podemos estar tristes y buscamos una cara de alegre, o podemos estar muy alegres y con una cara de tristes, ¿no? Es viable también preocuparse por el otro, saberlo escuchar. Y a veces también el poder nosotros decir, necesito ayuda, ¿no? Entonces necesito reencontrarme, necesito sanar y reconstruir, ¿no? Y entonces a veces nuestro corazón puede estar en pedazos, pero hay que volverlos a unir. Y a veces unirlos tenemos más experiencia de ello. Pues ábranse, dialoguen, participen en su comunidad, intégrense y sean únicos. Eso es lo que nos abre. Y interioridad va para mucho. Es aventurarse en este camino. Muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, Iván, de verdad, gracias por atender esta invitación. Y la verdad hasta me vino a la mente un cuentito de un sabio y su discípulo, que se encontraba el sabio llorando bastante y amargamente, y entonces el discípulo le dice, maestro, ¿por qué lloras? Y estaba muy desconsolado y le dice, lloro porque estoy reflexionando. Cuando muera y me pregunten, ¿por qué no fuiste como Abraham? ¿Por qué no fuiste como Moisés? No sé qué voy a contestar. Y entonces el discípulo comienza a llorar también y le dice el sabio, ¿y tú lloras también por eso? Dice, no, maestro, a mí si me preguntan por qué no fui como Abraham o por qué no fui como Moisés, sé muy bien qué responder. Lloro porque si Dios me pregunta, ¿y por qué no fuiste como tú mismo? No sé qué voy a responder. Entonces, pues me quedo con esa reflexión. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros aquí. Voy a poner esa pantalla completa para que se vean todos los rostros de quienes estuvieron con nosotros en este programa de interioridad, y van a, pues esta nueva modalidad de tener a los invitados en vivo y interactuar también. También vamos a tener en cuenta los comentarios de quienes nos escriben en el chat, porque esto es lo que nos retroalimenta. Esto es lo que ustedes están viviendo y lo que hace que nosotros también podamos tener temas para compartir y que sean de mucha ayuda para todos. Ha sido un gusto tenerlos a todos aquí. Nos despedimos de nuestra audiencia de Radio San Juan Diego y de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Hasta la próxima. Te esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana en Aprender Haciendo. Si el contenido de este programa te ha gustado, compártelo y haz que muchas personas más sean movidos por el Espíritu Santo para vivir y amar mejor.